Queridos hermanos, mi nombre es Paola Choachi, estudiante del Instituto Bíblico. El día de hoy quiero brindarles un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Lo vamos a encontrar en Efesios, en el capítulo 6, versículos del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes en las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo con fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El día de hoy les voy a hablar sobre la guerra espiritual. Este mensaje lo he titulado Equipados para la guerra espiritual. Debemos entender que todos los seres humanos en este mundo, todos los días estamos en una lucha. Es una batalla constante por tratar de derrotar todo aquello que hemos dejado entrar a nuestro corazón y que hoy en día nos está tomando dominio de nuestra mente. Es todo aquello que nos lleva a esos pensamientos negativos, a la depresión, al pensar que no le importamos a nadie, que somos menos que los demás, que entramos a compararnos con los demás. Nos lleva a algo que es a pensar en que la única salida y la alternativa mejor es acabar con nuestra vida. Y es allí donde dejamos también que entre esos miedos a la oscuridad, esos miedos a estar solos, a pensar que cuando estamos solos y en la oscuridad va a llegar alguien y nos va a atormentar. No sé si de pronto a ustedes les pasaba cuando pequeños que ustedes tenían necesidad de ir al baño, se levantaban, prendían todas las luces y cuando se iban a devolver a su cuarto apagaban una a una, pero cuando faltaba esa última usted la apagaba y salía corriendo y se escondía debajo de sus cobijas porque sentía que lo perseguían. Era tanto el miedo que usted detrás de las cortinas pensaba que lo estaban mirando. Se tapaba de pies a cabeza pensando que de pronto iba a salir alguien debajo de la cama, que los iba a jalar, que los iba a tocar, que iba a pasar algo. Y allí es donde estamos errando, porque recordemos que estos demonios precisamente se alimentan del miedo, se fortalecen del miedo, de ese temor. Si nosotros le damos al diablo esa potestad de que él sienta ese temor y ese miedo por parte de nosotros, le estamos permitiendo que él sea el que tenga control sobre nosotros. Y debemos tener claro, porque estamos olvidando que Dios nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas. Si nosotros permitimos que el diablo sea el que nos llene de ese miedo y nos siga eh, tomando ese poder en nuestra vida, es donde vamos a empezar a sentir que cuando estamos solos se cayó un cubierto, empezó a sonar la loza, o quizás empiezan a llegar esos otros pensamientos destructivos para nuestra vida, esos otros malos pensamientos que perturban la mente. Nos llegan a nosotros esos recuerdos de un pasado que tanto nos atormentó, que tanto nos dolió. Empieza a llegar a nosotros la culpa, la incertidumbre, el qué va a pasar mañana, el que será que nos vamos a quedar sin trabajo y si me quedo sin trabajo, ¿cómo voy a pagar mi casa? ¿Y por qué no me han llamado de ese trabajo al que apliqué? ¿Por qué no me han llamado de esa empresa? No debemos dejarnos llevar por ello, porque en este momento te hago una pregunta. ¿Qué es lo que actualmente sigues batallando desde hace meses e inclusive años y no has salido victorioso? Quizás una enfermedad terminal, un hijo rebelde, la destrucción de tu matrimonio. Quizás sigues esclavizado en el tema de la pornografía, de la idolatría, de la masturbación. Tienes de pronto algún familiar metido en la drogadicción. Y por más que tú clames y por más que tú ores, sientes que tu oración no está siendo escuchada. Hoy te hago una pregunta. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tus oraciones con Dios? Actualmente
¿Tú quién crees que tiene dominio y poder sobre tu mente y quién está controlando tu vida? ¿Satanás, el diablo o Dios? En este momento debemos ser conscientes que todo lo que nos atormenta, que Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. Y por eso hoy Dios nos enseña por medio de su palabra que el cristiano tiene un gran poder cuando se viste con la armadura de Dios. Amados hermanos, mi nombre es Rafael Cuellar, estudiante del Instituto Bíblico. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje. Por favor, vayamos al capítulo 53 del libro del profeta Isaías, versículo 3 al 11. Dice lo siguiente: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros propios caminos. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. El día de hoy el tema que vamos a tratar es la crucifixión, y el título que se le ha dado a este mensaje es Más allá de la cruz. En el momento de preparar este mensaje, el Espíritu Santo me llevó a un acontecimiento que ocurrió y que podemos ver en los evangelios. El acontecimiento es en el momento en que Jesús es llevado ante Poncio Pilato. Cuando es llevado ante Poncio Pilato para ser juzgado, tenían por costumbre liberar cada año en estas fiestas, en las fiestas de Pascua, a un preso. Y tenían la opción, o Poncio Pilato dio la opción de liberar a Barrabás o liberar a Jesús. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 18 al 21, que dice: pero un gran clamor surgió de la multitud, y a una voz la gente gritó: mátalo y suéltanos a Barrabás. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús, pero la multitud seguía gritando: crucifícalo, crucifícalo. Resalto este acontecimiento porque aquí el pueblo de Jerusalén pidió la crucifixión de Jesús. El mismo pueblo que días antes había sido testigo de los milagros de Jesús, había sido testigo de su amor. Y en este punto nosotros nos podemos preguntar, o incluso yo mismo cuando estaba leyendo este mensaje, estos versículos, yo me preguntaba, pero ¿cómo es posible que este pueblo haya escogido a Barrabás en vez de a Jesús? Si él les había brindado amor, los había ayudado, y escogieron a Barrabás. Entonces, en este momento te quiero hacer una pregunta. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué ha hecho Jesús por tu familia?
¿de qué milagros has sido tu testigo? Y en este punto, quiero yo tomar la posición y pues para hacer el mensaje un poco más dinámico, quiero tomar la posición de Poncio Pilato. Yo voy a ser Poncio Pilato, ustedes van a ser el pueblo. A mi derecha tengo a Jesús y a mi izquierda tengo a Barrabás. Y les voy a preguntar, ¿a quién quiere que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Pero ahora interioriza este mensaje, esta situación y piensa tú, ¿cuál es tu Barrabás? Posiblemente en tu caso no se llame Barrabás, posiblemente pueda llamarse infidelidad, lujuria, avaricia, alcohol, drogas. Tú interiormente puedes saber cuál es tu Barrabás. Y quiero que a conciencia preguntes o te preguntes a quién estás escogiendo, a Jesús o a Barrabás. ¿Estás llevando a Jesús a la cruz? ¿Cuál es tu decisión? Muy buenos días, apreciada iglesia, Dios les bendiga. En esta mañana quiero venir a compartir un tema que lo he titulado La tragedia de la incredulidad en el corazón del hombre. El texto que he utilizado en esta mañana para este sermón lo encontramos en San Marcos capítulo 6 del versículo 1 al versículo 6 y su título dice, Jesús en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Podemos ver en nuestro texto que venía Jesús, el Señor Jesús, de Capernaum, allí donde había hecho muchos milagros, ¿sí? Tal vez ya habían recorrido voces de toda esta cantidad de milagros que había hecho. Entre ellos encontramos la sanidad de aquella mujer que llevaba muchos años en lecho de enfermedad. También podemos encontrar allí la resurrección de la hija de Jairo. Llega Jesús allí a Nazaret, a la sinagoga, tal vez el líder de la sinagoga le da la oportunidad de predicar. No sabemos qué texto predicó el Señor Jesús del Antiguo Testamento, pero el hecho fue que cuando el Señor termina su predicación, todos quedan asombrados. ¿Qué pasaba allí? Todos sabían quién era Jesús, pues habían crecido con ellos. Nazaret era un pueblo, digámoslo, en la región de Galilea muy pequeño. Todos conocían a todos. Sabían que Jesús era el hijo de María. ¿Quiénes eran sus hermanos? ¿Quiénes eran sus hermanas? ¿A qué se dedicaba? Ellos tenían todo este conocimiento humano, ¿sí? Pero llega Jesús con tanta sabiduría, con tanto poder, predicando.
Pues Jesús no tenía ningún conocimiento ni ningún estudio rabídico, había crecido con ellos, ¿sí? Entonces para ellos en su humanidad era difícil creer lo que estaban viendo con esos ojos naturales, ¿sí? Ellos no estaban viendo al maestro, al enviado de Dios. Ellos estaban viendo un hombre como ellos, un hombre el cual era realmente el Mesías, ¿sí? No podían ver la divinidad de Dios, no podían darse cuenta, ¿sí? En sus mentes finitas no podían entender que esta persona con la que habían crecido fuera el enviado de Dios, el Salvador. Pero viene Jesús y con esta sabiduría que proviene de lo alto, los deja atónitos, ¿sí? La familiaridad no permite que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Esa familiaridad nos lleva a no reconocer la soberanía y la grandeza de Dios. Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Me presento, mi nombre es Wilmar Garzón. El día de hoy vengo a hablar sobre el tema de la oración. Para este tema he escogido el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 11 al 13, y dice: Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Hermanos, para este tema lo he titulado El puente entre el hombre y lo divino. Y mi introducción es la siguiente, hermanos. La oración no es religión, es conexión. Daniel nos enseña que cuando alguien ora, Dios escucha, responde, actúa. Aunque no se vea inmediatamente, hay cosas que nuestros ojos no pueden ver, pero están ocurriendo en el mundo espiritual. Muchas veces creemos que cuando oramos y no vemos resultados inmediatos, Dios está en silencio, distante o indiferente. Pero en el capítulo 10 de Daniel, Dios nos revela una verdad poderosa, que cada oración verdadera produce movimiento en el cielo. Daniel llevaba 21 días orando, ayunando, buscando respuesta. Humanamente parecía que nada estaba pasando. El cielo parecía cerrado. Pero mientras Daniel oraba, en la tierra, el mundo espiritual, había una batalla intensa por causa de su oración. Y entonces llega el mensaje celestial. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras. Hermanos, qué oración tan poderosa, qué declaración tan poderosa. Porque Dios no respondió en la mitad de la oración ni finalizando la oración, sino desde el primer día Dios escuchó y envió la respuesta a Daniel por medio de su ángel. El problema no era que Dios no hubiera respondido, el problema fue
lo que ocurrió desde que salió el ángel del tercer cielo a llegar a la tierra, porque hubo una oposición en el proceso. Este pasaje nos enseña que la oración es una rutina, no es una rutina religiosa, hermanos, sino una conexión poderosa con Dios, capaz de mover un mundo espiritual. Y para desarrollar mi tema, vamos a responder a 6 preguntas, hermanos. Primero, ¿qué es la oración? La oración es disponer el corazón, nuestro corazón, para buscar a Dios y comunicarnos con Él. No es solo hablar, es rendirse, es buscarlo, es conectarse, hermanos. Podemos mirar en Daniel 10, 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, hermanos. Me llega este pensamiento que tengo en mi tema. La oración no es solo un discurso, es una relación. Y como versículo de apoyo para este punto tenemos Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Buenas noches, hermanos, que el Señor Todopoderoso nos bendiga. Hoy quiero que hablemos de algo, de un tema que todos los días vivimos en casa, y si en este momento aún no estamos pasando por esa situación, nos va a llegar el tiempo. Además que no nos detenemos a examinar a la luz de las Escrituras cómo es nuestra relación con las generaciones. Todos hemos estado en ese momento incómodo donde algún hermano mayor, un abuelo o un padre se equivocan y reiteran esta falla, o caminan con lentitud o ejecutan alguna acción con lentitud. Entonces tenemos algunos caminos. Uno de estos puede ser callar con respeto, el otro puede ser corregir con arrogancia o verlos como a un estorbo. Por esta razón hice mi sermón y lo titulé La sabiduría de corregir con honra al anciano. Vivimos en tiempos de la tiranía del clic, donde una página web nos responde en 4 segundos, un café instantáneo lo obtenemos en 5 segundos, y la velocidad se convierte en una virtud y descartamos lo viejo. El anciano muchas veces queda atrás, ignorado, olvidado y considerado un inútil. Cuando encontramos en nuestro camino a un anciano, ya no lo vemos como a una persona, sino como un obstáculo en nuestro trayecto. Una historia que nos cuenten con detalle pasa a ser una pérdida de tiempo. Una mano que tiembla en la fila nos irrita porque nos va a demorar, nos va a dar impaciencia. La falta de compasión que nosotros mostramos, por ejemplo, en el transporte público, cuando algún anciano se sube, se les ve el miedo, porque en el momento en que el bus va a frenar, ellos ya no tienen fuerza ni en sus manos ni en sus piernas y se pueden caer, y nos están pidiendo ayuda en silencio, y nosotros los ignoramos. O estamos ocupados en nuestros teléfonos celulares y ni siquiera levantamos la mirada, o simplemente nos hacemos los locos para no ceder la silla a un anciano. Hago un llamado, hermanos, para ser refugio de estos ancianos y así reflejar el carácter en Cristo. Pablo le dice a Timoteo, un joven pastor, en 1 de Timoteo 5, del 1 al 2, no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. No como a un subordinado, no como a un estorbo, sino como a un padre o como a una madre. Hoy Dios nos hace una pregunta directa. ¿Qué dice la forma en que tratas a tus ancianos sobre el estado de tu corazón?
Vamos a desarrollar el sermón, nuestro punto 1. ¿Los ves como una carga o como una bendición? Dios tiene una palabra directa en Levítico 19:32. Delante de los canosos te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y a tu Dios temerás, yo Jehová. Nota que honrar al anciano y temer a Dios están en el mismo versículo, y esto no es una coincidencia. No podemos decir que honramos a Dios si despreciamos a quienes Él ha sostenido durante tanto tiempo. El cabello blanco no es señal de ser obsoleto, es señal de experiencia, de recorrido, de sabiduría acumulada. Honrarlos no es opcional, es una reverencia a Dios. Nuestro punto número 2. ¿Tu trato es genuino o solo es una apariencia? En público es muy fácil sonreír y usar las palabras correctas, pero Dios no mira lo que nosotros vemos. En 1 Samuel 16:7, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de los ojos, pero Jehová mira el corazón. La verdadera honra no es un acto ocasional. Para las miradas es una actitud constante en lo privado, en el hogar cuando nadie nos ve. Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy quiero compartir un tema sobre la honra en el amor, según el diseño de Dios. Hoy vivimos en un tiempo, personas saben convivir, pero no saben honrar. Saben compartir una casa, pero no compartir el corazón. Saben decir te amo, pero no saben demostrarlo. Y lo más triste es que muchas veces el amor no se acaba por falta de sentimiento, se acaba por falta de honra. Hay parejas que comenzaron tomadas de la mano y hoy terminan solas, caminando solas como extraños. Hogares donde hubo promesas, sueños y propósitos, pero la rutina, el orgullo y la seriedad fueron apagando el diseño de Dios. Pero hoy Dios nos recuerda algo poderoso. La persona que está a nuestro lado no fue casualidad, fue respuesta divina. Cuando Dios creó al hombre, vio algo que ni el mismo Adán había notado. No es bueno, le dice el Señor, que el hombre esté solo. Y antes de crear ministerios, ciudades o naciones, Dios creó una ayuda idónea. Así denomina a la mujer. Dios creó una ayuda divina. Porque Dios entiende algo. Hay procesos donde necesitamos una voz que nos levante. Hay una temporada donde el amor correcto se ve. La ayuda idónea no es una compañía, es un propósito, el respaldo, el diseño divino. Y quiero decirles algo importante. La ayuda idónea no significa perfección jamás, porque Dios no es una persona, no une personas perfectas. Une cosas dispuestas a qué? A juntas, dispuestos juntas, a sanar juntas, luchar juntas y honrarse mutuamente. Hoy muchos oran por milagros financieros, ministeriales, laborales, pero no saben el milagro que duerme a su lado. Pero hoy nos preocupamos del celular, estamos preocupados por el celular, estamos más preocupados por el partido de fútbol, prestamos más atención al trabajo que a la persona que Dios nos entregó. Entonces el hogar empieza a enfriarse. Pero hoy Dios quiere restaurar la honra del amor. Porque donde hay honra, florece la confianza, sana el corazón, crece la unidad y permanece la presencia de Dios. Por eso el tema de hoy es dos corazones, un propósito. Primero, honrar es conocer que es un regalo de Dios. Proverbios 18:22. El que hay esposa, hay el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. La primera forma de reconocer que es un regalo. No fue suerte, no fue casualidad, no fue coincidencia. Lo que folclóricamente, como decimos,
es que me tocaba, esa era la mía. No, fue Dios quien lo entregó, quien nos la dio como regalo. Y cuando entendemos eso, dejemos de tratar persona como algo común. Muchas veces valoramos el dinero, el trabajo, las metas, las cosas materiales, pero no la persona que ha permanecido a nuestro lado en nuestras peores temporadas. Honrar y reconocer a nuestro lado. Desafortunadamente, nosotros, especialmente, somos contaminados de orgullo, de falso orgullo, de creernos superiores. Creemos que estamos por encima de Dios. Nadie está por encima de Dios, nadie está por encima de esa ayuda divina. Dios nos la dio y debemos respetar. Es un regalo, es una ayuda idónea, es un regalo que nos da Dios, la cual debemos valorar y por la cual debemos luchar y no permitir maltratarla, como ignorarla. Por el contrario, hay que sublimizarla, hay que llevarla y tratarla como ese regalo divino que nos ha dado Dios. Cuando entendamos eso, el mundo mejorará mucho más y así nos evitaremos los problemas que vemos en las sociedades, y no solo en nuestra sociedad colombiana, es en el mundo entero que se vive eso. Pero si nosotros honramos esa ayuda divina, Dios, que todo lo ve, nos compensará, como nos ha compensado por toda la vida. Gracias. Muy buenas noches, Iglesia. Dios les bendiga grandemente. Para mí es un privilegio poder compartir hoy la palabra del Señor y espero que este mensaje pueda hablar profundamente a nuestros corazones. El tema que voy a tratar hoy es la lengua. La lengua, instrumento de vida o de destrucción. Mi base bíblica es Santiago 3, del 5 al 6. Lo que nos dice la palabra es: así también la lengua es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. Miren qué gran bosque incendia un pequeño fuego. La lengua también es un fuego y un mundo de maldad. La lengua está llena de veneno mortal. Iglesia, hay cosas que pueden causar daños muy grandes. Una chispa puede incendiar un bosque totalmente. Una gota de veneno puede contaminar el agua. Y una sola palabra puede llegar a destruir un corazón para toda la vida. Hay personas que todavía lloran por palabras que escucharon hace mucho tiempo. Palabras de rechazo, palabras de humillación, palabras dichas por padres, esposos, amigos, por compañeros de trabajo, de estudio e incluso dentro de la misma iglesia. Porque aunque la lengua es pequeña, el daño que puede causar es enorme. Y lo digo, lo más peligroso es que muchas veces hablamos sin pensar. Hablamos desde el enojo, hablamos desde el orgullo, hablamos desde la herida y hablamos desde la amargura. Después de que hacemos esto, queremos recoger estas palabras que ya salieron, pero pues una vez ya dichas, de dejar una marca y una huella en el corazón de las personas. La Biblia nos dice en Proverbios 18:21, el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Esto significa que nuestra boca tiene poder. El poder para sanar, el poder para poder levantar a una persona, pero lo más triste es el poder también de destruir a alguien. Santiago compara la lengua como el fuego, porque el fuego puede dar calor, bienestar, acogimiento, pero también puede consumir absolutamente todo. Por eso, hoy Dios quiere confrontarnos con esta pregunta. ¿Estoy usando mi lengua como instrumento de bendición o de destrucción?
Mis hermanos, he titulado este sermón como el corazón detrás de las palabras, en Santiago 3:5. En esta pregunta nos va a revelar la Biblia qué es la lengua. En Santiago 3:5 la lengua nos dice que la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. La Biblia no minimiza la lengua, lo compara con algo muy pequeño pero destructivo y peligroso. Dios dice que es como un fuego, que es un fuego pequeño, pero que si no se controla puede acabar con absolutamente todo. Asimismo es la lengua. Podemos observar que una palabra, un pequeño comentario o una opinión mal dicha por otras personas y nosotros replicando estas palabras puede generar en una persona un daño irreversible que no se va a poder detener. Hay cosas que se dicen en segundos, pero por consecuencia dura muchos años. La siguiente pregunta nos dice, ¿por qué la lengua tiene tanto poder? Y en Proverbios 18:21 vuelve a retomarnos, donde nos dice que mira lo fuerte que es esto, que la muerte y la vida tienen el poder de la lengua. No dice que hace un poco de daño, es literal. Dice muerte y vida. Acá no hay puntos intermedios, hermanos. Con esto te volvemos a reiterar que con las palabras puede levantarse a alguien o puede definitivamente destruirlo emocionalmente. Con las palabras nosotros podemos animar o hundir a alguien. Y muchas veces no nos damos cuenta que hay personas que cargan heridas no por lo que le hicieron, sino por lo que les dijeron. Hola amigos, mi nombre es John Jiménez. Tengo la oportunidad de compartir un mensaje que sé que será de edificación para todos nosotros. El título de mi mensaje es Victoria sobre la concupiscencia y he querido basarlo en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15, que dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Para nosotros los creyentes es clara esta situación, que el ser humano, a causa de su naturaleza caída, nace con una tendencia hacia el pecado. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto se manifiesta en una inclinación desordenada por satisfacer deseos que no están alineados a la voluntad de Dios. Y esto trae algunas consecuencias. Yo quiero compartir con ustedes 3 de ellas. La primera, la conciencia se apaga. Segundo, el corazón se endurece. Y tercero, viene inevitablemente la esclavitud del pecado. Como ejemplos bíblicos podemos encontrar muchos, pero quiero compartir con ustedes 3 de ellos. El primero es acerca de los placeres sexuales desordenados. Lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 11 con la historia del rey David y Betsabé. El rey David codició sexualmente a Betsabé. Producto de esto nació un bebé. El rey David fue confrontado por el profeta Natán. El niño murió y esto fue la consecuencia de ese pecado. Otro pasaje que vemos que tiene que ver con la codicia lo encontramos en Hechos capítulo 5. En esta ocasión una pareja llamada Ananías y Zafira que convinieron vender voluntariamente un terreno. Producto de esa venta, querían darlo a la iglesia primitiva que era pastoreada por Pedro y los demás apóstoles. Pero en su concupiscencia, que creció la codicia, ellos sustrajeron parte del dinero.
quedándose con él. Como consecuencia, mintieron y engañaron al Espíritu Santo. Esto les ocasionó la muerte, porque recordemos, el alma que pecare, ciertamente esa alma morirá. Y como tercero, vemos la soberbia, en Génesis capítulo 3. Esta vez con Adán y Eva en su caída, en la separación del hombre con Dios por su rebeldía, por su soberbia, en la cual el hombre quiso, en su soberbia, ser igual a Dios al dejarse seducir por Satanás, al querer ser igual a Dios. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Quiere Dios la condenación del ser humano? Y la respuesta inevitable es, como dijo Pablo, de ninguna manera. Porque Dios en su voluntad nos ha llamado a vivir una vida en santidad, no en inmundicia. Recordemos eso. Y esto lo podemos llevar a la práctica a través del Espíritu Santo. Y esto es en los frutos del Espíritu. Recordemos los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 5, 22. Pero esta vida no es el medio para alcanzar la justificación, pues recordemos que el ser humano no es justificado por las obras, porque recordemos que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la fe, y esta fe no por nosotros, sino por la fe que nos ha dado el Señor. ¿En qué? En la obra redentora del Señor Jesucristo, para que nosotros, a través de la obra redentora del Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, recordemos que Él murió por nuestros pecados. Llevó toda inmundicia en la cruz del pecado. Todo lo que nosotros hicimos, Él lo llevó en la cruz del pecado. Recordemos esto, queridos hermanos, y que Dios les bendiga. Mi nombre es Idanis Herrera Huelvas. Voy a tratar hoy el tema de la obediencia. En nuestro texto, Juan 14, 15, 17, versión Reina Valera de 1960 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La obediencia trae bendición y propósito. Hermanos, estamos en un mundo de afanes, compromisos, que se nos olvida el verdadero propósito y compromiso que tenemos con Dios. Obedecer no es cumplir y seguir reglas, realmente es una respuesta de nuestro corazón a Dios. En la Biblia vemos que obedecer siempre trae consecuencias de bendición y corrección. Desde el principio Dios ha llamado a su pueblo a escuchar y a obedecer su voz. Hoy en día muchas personas dicen amar a Dios y lo expresan con palabras, con cantos, oraciones, pero la pregunta realmente es: ¿cómo se demuestra ese amor a Dios? La Biblia nos enseña que el amor a Dios no es solo algo emocional ni es algo verbal. Se demuestra con obediencia y no es como lo decimos, sino como lo vivimos. Hermanos, vivimos en un tiempo donde muchos queremos promesas de Dios, pero no siempre estamos dispuestos a seguir sus instrucciones y mucho menos a escuchar su palabra. Queremos bendición, paz, propósito, provisión, pero evitamos la obediencia porque es algo que nos cuesta. La obediencia no es algo popular, no es algo que Dios nos... La obediencia no es algo popular, no es algo que Dios nos pide. Es un mandato de Dios que debemos seguir. Hoy veremos que obedecer a Dios no solo es correcto, sino que es necesario para vivir plenamente. La obediencia no es una carga, es el camino hacia una vida bendecida y alineada con Dios. Dios no solo nos manda a obedecer, sino que también nos manda a vivir y a llevar una vida con propósito. Pero ¿qué es la obediencia, hermanos? Miren, la obediencia, como yo lo decía anteriormente, no es seguir normas y reglas. Realmente la obediencia es hacer la voluntad de Dios y es una respuesta de nuestro corazón a Dios. En la Biblia vemos que obedecer siempre trae consecuencias,
y esas consecuencias pueden ser de bendición o corrección. Desde el principio, Dios ha llamado a su pueblo a escuchar, obedecer su voz, escuchar y hacer la voluntad de Dios. En Deuteronomios 28, 1 al 2 de la versión Reina Valeria contemporánea nos dice: si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples o pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando a cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Hermanos, Dios no nos sugiere, Dios nos manda a obedecer. La obediencia requiere atención, oír atentamente, no solo escuchar, sino poner por obra, y esto debe ser una decisión a diario de nosotros, en nuestra vida. ¿Por qué es importante obedecer? A Dios no se le impresiona si no hay obediencia. La desobediencia es vista como rebeldía y no podemos aparentar una espiritualidad si no somos obedientes a nuestro amado Dios. En 1 Samuel 15, 22 al 23, Biblia Reina Valera de 1960 nos dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado. Días, hermanos, bienvenidos el día de hoy. El día de hoy quiero compartir un mensaje que el Señor me regaló en estos días, y quisiera empezar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy se levantaron y le preguntaron a Dios si estaban haciendo la voluntad de Él? Si al tomar alguna decisión, ¿cuántos se preguntaron si era la correcta, si no era la correcta, si debían hacer esto o no debían hacer esto, si estaban caminando bien hacia el Señor? A lo largo de mi vida me he preguntado mucho eso, y cuando llegué al cristianismo era una de las preguntas que más me atormentaban, y vivía muy angustiada si realmente al tomar esta decisión, al decidir vivir en este lado, al decidir esta carrera, este sueño, todo eso, estaba caminando hacia la voluntad y el propósito que Dios tenía para mi vida. Creo que es algo que a todos nos inquieta y nos pregunta y nos preocupa. Y si nos detallamos a leer la Biblia, a estudiarla, podemos entender que hay respuestas de parte de Dios en su palabra, y que Él no quiere que vivamos angustiados. Realmente les gusta vivir angustiados, realmente al Señor le gusta que nosotros vivamos de esa manera, tristes, acongojados por la preocupación del mañana. Creo que la respuesta es no, ¿sí? El Señor realmente no se preocupa más por responder dónde voy a vivir, con quién voy a vivir, si compro este carro, qué carro comprar, no compro este, voy a este lado, no voy a este lado, sino realmente las preguntas que al Señor le llaman más la atención es: ¿amo al Señor con todo mi corazón? ¿Estoy viviendo en santidad? ¿Deseo obedecerle y agradarle? Creo que son unas preguntas que nos debemos hacer, hermanos, todos los días al levantarnos, no salir como sin propósito, sin saber hacia dónde vamos a ir, sin rumbo. Porque Dios sabe lo que necesitamos para vivir. Él provee alimento, bebida, trabajo, hogar y todo lo necesario para que podamos glorificarle en esta vida. Y aunque muchas veces no entendamos el camino, podemos confiar en que su voluntad para nosotros siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Por eso, hermanos, mi deseo es que ustedes tomen esa decisión de cada día preguntarle o decirle al Señor: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir en santidad, quiero que transformes mi vida, quiero vivir para agradarte a ti. Entonces, hablando de esto, hermanos, pues el título que he puesto a la predicación es ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y la encontramos en el pasaje de Romanos 12:2. El apóstol Pablo nos enseña que no debemos imitar las costumbres de este mundo, sino permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar. Solo así podemos conocer y experimentar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta.
Y como primera pregunta que quiero que ustedes se hagan, o bueno, analicen, ¿qué es la voluntad de Dios según la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es la voluntad de Dios? Entonces, como leímos en el pasaje, la voluntad de Dios es que vivamos vidas santas. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que la voluntad de Dios es que nos alejemos del pecado, de todo. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo aquello que nos aleja de Dios, que no estamos viviendo para agradarle al Señor. Eso es el pecado. Entonces, como primer punto que vemos aquí, es que vivamos vidas santas. La voluntad de Dios es que vivamos vidas santas. Segundo, la voluntad de Dios es que siempre debemos estar alegres, orando y dando gracias. Este pasaje lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, que dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál otra cosa es la voluntad de Dios que debemos hacer todos los días? Debemos estar alegres, orando y dando gracias. Como tercer punto está la voluntad de Dios, es que la conozcamos para poder dar fruto y conocerle mejor. En Colosenses 1, 9 al 10 dice, así desde que supimos de ustedes, no dejamos de tener los presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenderán a conocer a Dios más y más. Entonces, como pudimos ver en ese pedazo que dice su voluntad. Entonces, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Buenas tardes, queridos hermanos. Mi nombre es Francis Giner Rodríguez Cantor y voy a hablar sobre la esclavitud por el pecado. Vamos a ir a la palabra del Señor en Romanos 6, del 1 al 14, y dice, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El título de este sermón es el pecado. Entonces, así como muchas veces nosotros intentamos caer en pecado, porque nuestra naturaleza de por sí es pecaminosa. Tenemos insertados en nuestras vidas, desde que Adán y Eva pecaron, en nosotros ya viene como ese ADN insertado. Es un error en el que muchas veces caemos, así sepamos que no debemos hacer las cosas.
y esto muchas veces nos lleva a hacernos sentir mal a nosotros y a los que nos rodean. ¿Qué es el pecado? Según la traducción bíblica, el pecado, la palabra pecado significa fallar el tiro o no alcanzar el objetivo. Entonces podemos decir que el pecado es cualquier acción o sentimiento que va en contra de la voluntad de Dios, que no cumple con los objetivos de Dios. En Romanos 6 del 1 al 2 podemos leer: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como cristianos, el hecho de haber creído que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz no nos da el derecho de seguir justificando nuestro pecado. Así que esta sangre que el Señor Jesús derramó por nosotros en la cruz del Calvario, debemos respetarla, debemos honrarla, porque fue un sacrificio muy grande el que Él hizo por todos nosotros. Vamos a leer en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. A pesar de que la carne siempre se opone a lo que el espíritu quiere y es una batalla, tenemos la oportunidad de apartarnos del pecado. Tenemos ese privilegio porque pues hemos sido redimidos y el pecado no puede reinar ya en nuestras vidas ni en nuestros corazones. Podemos leer también en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo que les decía anteriormente, tenemos el privilegio que Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo, por nosotros, por nuestros pecados. A partir de allí ya nosotros tenemos la redención. Así nuestra naturaleza tiende a pecar, ya tenemos pues este precio comprado. Lo que sí tenemos es que siempre ponernos en las manos del Señor para no caer en tentaciones, para no caer en errores que muchas veces son constantes, por ejemplo la mentira o la ira, etc. Dios les bendiga.